Hay gente que incluso ni siquiera corta una relación porque le da miedo tener esa conversación difícil de decirle a esa persona, ya no quiero tener esta relación. Porque si no enfrentamos las cosas en la vida, entonces pues las cosas nos van ocurriendo y nosotros ahí vamos aceptando todos los papeles que nos van llegando. ¿Cuántos emprendedores, pequeños emprendedores que tienen pocos empleados, les cuesta tantísimo, por ejemplo, despedir cuando tienen que despedir y posponen esta decisión también? Porque solamente pensar en enfrentarse, en tener esa conversación, les cuesta muchísimo. Y lo primero que tenemos que pensar es, ¿cuál es mi objetivo con esta conversación? ¿Qué quiero sacar de esta conversación? ¿Cuál es mi intención con esta conversación? Porque a veces, tal y como articulamos las cosas, parece que nuestra intención sea hacer daño. Bienvenidas, bienvenidos a Pon en Orden tu Vida. Hoy vamos a centrarnos en un tema muy habitual en nuestras vidas, pero que pocas personas dominan. ¿Cómo tener conversaciones difíciles sin miedo y con éxito? Aprender a decir lo que pensamos sin romper relaciones ni perder la calma es una habilidad clave para ordenar nuestra vida desde dentro. Marta, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de hablar de cosas difíciles, ¿no? Bueno, vamos a ello. Espero que no sea una conversación incómoda. Incómoda, no. ¿Cuál es el error más común que cometemos al evitar una conversación difícil y cómo podemos comenzar a cambiar ese hábito? Yo creo que uno de los problemas y de los errores más graves que cometemos cuando queremos tener una conversación difícil es no empezar por tener una energía de líder. Es decir, tenemos que entender cuando vamos por la vida que tenemos que liderar, que las otras personas no nos tienen que dar miedo. Nos puede dar miedo una situación que tenga una consecuencia, que pueda ser peligrosa o que pueda ser dura para nosotros, pero es muy importante que vayamos por la vida pensando, yo soy líder y tengo un control de lo que yo tengo control en mi situación. Y las demás personas son personas humanas con las que nos podemos sentar y hablar. Y tenemos que también tener esa madurez emocional de poder entender eso y que por lo tanto no vamos ni con miedo ni dejamos de decir las cosas que sí que tenemos que decir porque nos da cosa, porque queremos posponerlo, porque no. Hay gente que incluso ni siquiera corta una relación porque le da miedo tener esa conversación difícil de decirle a esa persona, mira, ya no quiero tener esta relación. ¿Cuántos emprendedores, pequeños emprendedores que tienen pocos empleados también, les cuesta tantísimo, por ejemplo, despedir cuando tienen que despedir y no, porque no pueden ya, es decir, con la situación económica que tienen, etcétera, y les cuesta muchísimo y posponen esta decisión también, porque solamente pensar en enfrentarse, en tener esa conversación, les cuesta muchísimo. Por tanto, primero de todo, hemos de empezar a ser un poco más líderes de nuestra vida, ser los protagonistas de nuestra vida, tomar un poco el control y a partir de ahí ya empezamos, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos hacer, evidentemente, cuando tenemos una situación en la que tenemos que tener una conversación difícil. Hay muchas situaciones, ¿no? Lo hemos dicho algunas. Por ejemplo, por eso queremos cortar una relación, queremos despedir a alguien. Hay un amigo, una persona cercana nuestra, pues que hace algo que nos incomoda y que realmente queremos solucionar esa situación, porque si no, claro, ya no queremos estar cerca de esa persona, pero sabemos que con una conversación podemos empezar a solucionar ese problema. O a lo mejor nuestros padres están invadiendo demasiado la intimidad de nuestro matrimonio y tenemos que tener esa conversación difícil y tenemos que, al final, enfrentar las cosas en la vida. Porque si no enfrentamos las cosas en la vida, entonces, pues las cosas nos van ocurriendo y nosotros ahí vamos aceptando todos los papeles que nos van llegando. Entonces hay que entender las situaciones y enfrentarlas. Claro, porque ¿cómo podemos gestionar las emociones, tanto las nuestras como las de la otra persona, para evitar que la conversación se nos vaya de las manos? Primero, yo creo que es importante entender que no podemos gestionar las emociones de los demás. Lo que sí podemos es mantener nuestro centro y nuestra energía y ser personas maduras, responsables por la vida, ¿no? Y gestionar nuestras propias emociones. Por lo tanto, una de las cosas importantes cuando vamos a tener una conversación difícil es hablar desde yo, no desde el atacar. Una de las primeras cosas, ¿no? Y que incluso podría haberlo puesto como error importante, es atacar al otro. Tú me has hecho no sé qué, tú me pones nerviosa cuando haces tal cosa, eres tú el culpable de todo. Aunque a ti te parezca que la otra persona es el culpable de todo, tienes que gestionarlo, ¿vale? De tal forma, primero de todo, calmarte,
primero de todo, nunca tener una conversación difícil cuando estás enfadado, cuando estás todavía encendido, cuando todavía, ¿no?, emocionalmente no eres capaz de razonar, pensar bien, pensar también en la situación de la otra persona, es decir, cómo ve las cosas la otra persona también, porque la otra persona también tiene un punto de vista sobre las cosas y normalmente la gente no está loca, hay gente que es malas personas, evidentemente, pero bueno, también es importante poder relajarnos. No tenemos una discusión o una conversación difícil cuando estamos en el momentito que estamos calentitos. Esto seguro que no. Y no lo hacemos desde atacando al otro. Me molesta que hagas no sé qué. ¿Vale? No, o sea, esta situación me duele o me molesta, pero no eres tú el que me molesta, sino la situación o la consecuencia o lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, esto siempre nos ayuda muchísimo más a establecer y hablar de con cosas que son complicadas y que nos dan cosa, ¿verdad? Porque al final, bueno, no solamente no queremos herir los sentimientos de los demás, a veces simplemente no sabemos ni cómo articular las cosas y nos cuesta, ¿no? Y por tanto también es importante empezar a aprender habilidades de cómo articular lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, nuestras opiniones. Y un tip que siempre yo le doy a mis alumnos es empezar siempre por el titular. Empezar siempre por el titular. Es decir, este es el problema, esto es lo que quiero solucionar. Y después explicar, ¿no? Pues voy a darte los argumentos. ¿Por qué es esto lo que quiero solucionar? ¿O cuál es el origen de este problema? Y puedo dar detalles, ¿no? Puedo dar cosas y después, bueno, pues qué es lo que podemos hacer para solucionarlo. Involucrar a la otra persona también una vez has planteado cuál es el problema. Pero lo que no podemos hacer es explicar las cosas a medias, que no se entienda cuál es nuestro problema, que no se entienda el titular de las cosas, ¿no? O empezar a dar detalles antes de que hayas dicho cuál es el problema. Hay que hablar con claridad. Claro, esa es la clave, ¿no? Porque si sabemos que vamos a tener una conversación incómoda, partimos por el titular, pero ¿cómo debemos prepararla? Es decir, primero el titular, luego ¿qué hacemos? Vale. Yo creo que primero, sobre todo, antes de plantear, quiero tener una conversación contigo, me gustaría poder hablar contigo de algo, ¿no? Yo creo que hay que pensar, hay que parar un momento a pensar y lo primero que tenemos que pensar es ¿cuál es mi objetivo con esta conversación? ¿Qué quiero sacar de esta conversación? ¿Cuál es mi intención con esta conversación? Porque a veces, tal y como articulamos las cosas, parece que nuestra intención sea hacer daño. ¿Vale? Te suelto no sé qué y venga, tal. ¿Cuál es tu intención? ¿Es hacerle daño de lo que le estás diciendo que te molesta, de lo que sea? ¿Es romper la relación? ¿Es construir? ¿Es solventar esto o ganar tal cosa o conseguir X en la negociación que tú necesitas o lo que sea y tal? Por lo tanto, primero de todo, tenemos que plantearnos ¿qué quiero conseguir con esa conversación? ¿Qué quiero que ocurra? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el beneficio que yo voy a obtener después de poder tener esa conversación? Que voy a liberarme muchas veces cuando tengo una conversación que es complicada, ¿no? Por lo tanto, primero de todo es el objetivo, la intención. Y aquí tenemos que cargarnos de argumentos. Por lo tanto, primero tenemos que pensar cuál es el problema que yo quiero realmente hablar con esa persona. Tengo el titular. ¿Cuáles son los argumentos que yo tengo? ¿Verdad? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cuáles son las soluciones que yo propongo? ¿Cuáles también son mis límites? O es decir, mis no negociables en lo que estamos hablando. ¿Verdad? Si es un tema más personal, que es con tu pareja, ¿verdad? O que es con un amigo, con el que a lo mejor, pues, oye, es una persona, la típica persona que hace muchas bromas y que te sientes herido constantemente por esa persona, al final te sientes incómodo, pero la aprecias y por lo tanto dices, bueno, pues quiero tener una conversación con esta persona a ver si lo arreglo. Claro. ¿Verdad? Porque si no, al final, bueno, pues mira, lo enchufaré y ya no querré estar más con esa persona. Es decir, al final hemos de valorar que tener estas conversaciones nos liberan, nos ayudan y nos acercan a objetivos determinados. Y además me acuerdo un ejemplo de hace mucho tiempo, ¿no? Pero me quedó marcado. Porque estaba consultándole a una amiga, ¿no? ¿Qué le digo? ¿No? ¿Qué le digo a una persona, a un hombre? ¿No? Porque tenía el problema, ¿no? De, ay, me ha dicho tal cosa y no sé qué decirle y yo estaba un poco pues enfadada y tal y esto, ¿no? Y le dije, ahí le pregunté a mi amiga, ¿no? A mi mejor amiga, digo, ¿le pongo esto? ¿Le digo esto? ¿Vale? Y se lo envié, ¿no? Esto que hacemos todos, yo creo. Sí. ¿Vale? Se lo envié, ¿no? Primero, en plan, ¿te parece bien? Le envío esto, ¿qué tal? ¿No? Lo típico, ¿no? Que consultas con tu mejor amiga, ¿no? Y su respuesta, claro, de nuevo, me situó,
¿vale? Porque me dijo, ¿cuál es tu objetivo, Marta? Me dijo, ¿cuál es tu objetivo? Y es cierto, porque lo que le estaba diciendo quizá era un poco hiriente, ¿verdad? Y lo estaba haciendo desde mi perspectiva de en ese momento, del calentón, del no sé qué, del tal. Y me dice, ¿cuál es tu objetivo? Tu objetivo es cortar con él. Tu objetivo es simplemente hacer una guerra de poder, herirle, ¿verdad? Y tal, no sé qué. Tu objetivo es solucionarlo. ¿Quieres estar con esta persona o no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Verdad? Y claro, me situó de nuevo, yo ya lo sabía eso, ¿no? Pero cuando tú estás en calentón, pues a veces es muy interesante que alguien te lo recuerde, ¿no? Y por lo tanto, sí que este es el primer paso, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta conversación, yo pienso que lo importante siempre es, uno, no atacar, hablar desde cómo tú te sientes, cómo a ti te afecta, lo que tú quieres, cuál es la solución que tú propones. Y luego, esto es muy importante, siempre dar soluciones. Uh-huh. Y si no hay solución, pero no sabemos qué solución hay, también consultar, no veo una solución, ¿cuál crees que es tú? ¿Cómo lo ves tú? Y abrir siempre al diálogo. Y hacerlo también con un tono relajado, con un tono que se note que tu intención no es ir a la guerra, es solucionar cosas, ¿no? Que al final lo ideal es para construir, ¿no? Si estamos hablando de una negociación, igual. Y también, en función del objetivo, tenemos que ir con una energía u otra. Si nuestro objetivo es hacer una guerra de poder, porque es una negociación en la que necesitas hacer una guerra de poder y la otra persona la está haciendo, ¿verdad? Y por tanto está intentando ponerte a ti abajo, ¿verdad? O con algunos comentarios en la sala, ¿no? Porque tú eres muy jovencita o porque tú eres no sé qué o tú quieres decir que tienes esta experiencia porque tú qué es lo que has hecho, ¿no? Cuando alguien quiere hacer una guerra de poder, ¿no? Bueno, pues también tu energía tiene que ser acorde a eso. Claro. Y tienes que saber un poco ubicarte en cada caso, de nuevo, ¿cuál es mi objetivo? Si mi objetivo es ganar la guerra de poder, es aplacar a esa persona, es ganármela después, ¿qué quiero hacer? ¿Verdad? Quiero ganar esa guerra de poder, pero ganarme también a esa persona, entonces tengo que ser muy carismático. Claro, porque... Y no destrozarla en público. Pero se puede, es decir... digámoslo así, ser empático y a la vez no perder fuerza en el mensaje? Es difícil, porque tienes que haber entrenado. O sea, hay gente que le sale de natural o no es natural, sino que ha tenido la suerte de tener personas con unas habilidades buenísimas y has aprendido de esas personas, ¿no? A mí me ha ocurrido mucho eso. Yo he estado cerca de personas realmente muy potentes, he ido aprendiendo porque he estado expuesta a negociaciones, a juegos de poder, a cosas así que, bueno, que te sitúan un poco, ¿no? Pero no es fácil. Pero sí, a veces, si una persona está intentando, ¿no? Pues, oye, ponerte en duda con otras personas en la sala, ¿no? Pero esa persona sabes que no la puedes destrozar porque no te conviene. Claro. Porque no te conviene, porque necesitas construir con esa persona, porque a lo mejor, oye, es cliente o es no sé qué, o te puede abrir no sé qué puerta, o es alguien suficientemente relevante como para no ir dejando muertos por las calzadas con esa persona. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner algún ejemplo. Alguien te dice, pues es que eres muy joven, o tú todavía estas cosas no las sabes, o tú todavía no sé qué, tal, ¿no? Bueno, pues sí que puedes responder, bueno, pero pues soy muy joven, pero gracias a ti he aprendido también muchas cosas, las estoy aprendiendo. Y bueno, y por cierto, yo lo que haría en esta situación no sería esto, sino sería esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque al final son las fórmulas que en estos momentos están funcionando. Y estos son los números, o estos son los datos, ¿no? Uh-huh. Y luego hacerle algún tipo siempre pues, de reconocimiento a la persona, ¿vale? De reconocimiento público. Eso siempre nos ayuda. Hacer reconocimientos públicos de personas siempre nos acerca y nos hace personas más carismáticas. Uh-huh. Y siempre, pues a lo mejor, hacerle algún tipo pues, no, es que claro, como tú tienes una persona con tanta experiencia y esto que hiciste o este proyecto, realmente me leí todo el report que hiciste y tal y esto. Y bueno, la verdad es que aprendí muchísimo y bueno, gracias a ese contenido hemos podido crear esto y esto, ¿no? Por ejemplo, reconocimiento público siempre ayuda muchísimo, ¿vale? Pero sí es verdad, y lo he visto en mesas de negociación, que a veces incluso cuando haces reconocimiento público, la otra persona lo aprovecha para bajarte a ti, ¿no? Entonces, pero bueno,
Poco a poco, ¿no? Sí. Pero esto ya son casos realmente ya muchísimo más complicados, ¿no? Y que tienes también que cuidar los sentimientos y el corazón de las demás personas. No se vale simplemente, pues soy una persona fría, pim pam, ya está, despedido. El otro tal, venga, hasta luego, ha sido un placer. Claro, sí que es verdad y es importante pues ir por la vida un poco pues haciendo las cosas bien, hablándolas tranquilamente, ¿no? Como personas, pero a veces pues es duro y es complicado. ¿Y tú tienes alguna conversación complicada que afrontar? Pues lo primero, pon en orden tu vida.